El día de hoy vamos a estar con nuestra última invitada del 2020, que por cierto, el martes pasado, según yo, era la última invitada, pero se me olvidó que teníamos a Abril también. Entonces, Abril Salas Redmond, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy emocionada de poder compartirles un poquito de lo que sé y de lo que he pasado incursionando en el mundo laboral. Entonces, les proyecto pantalla. Déjame presentarte primero, Abril, si quieres, para darles un poco de instrucciones. Primero, acuérdense que pueden escribir todas sus preguntas en los comentarios de este video y las vamos a contestar al final. Y Abril es egresada de la licenciatura de Física, obviamente, en la Facultad de Ciencias, y colaboró como ayudante de investigación en el grupo de Dosimetría y Física Médica del Instituto de Física de la UNAM, pero también trabajó en el área de Física Biomédica de la Facultad de Ciencias. Es una estudiosa de las aplicaciones del análisis de datos, así como de la inteligencia de negocios, y justamente esos temas son los que le permiten ahora desempeñarse como Data Analyst en Hexagon M360. Así que bienvenida, Abril. Gracias a todos los que nos están viendo. Recuerden dejar sus preguntas y, sin más preámbulo, todos los micrófonos tuyos, Abril. Muchísimas gracias. Ok, si ya se puede ver mi pantalla adecuadamente. Continúo. Perfecto, sí. Ok, pues bueno, como acaban de mencionar, mi nombre es Abril Salas Redmond y me desempeño como Data Analyst en una subempresa de Hexagon Data que se llama Hexagon M360. Vamos a pasar a la agenda. Ay, no sé qué pasa, no sé por qué no puedo mover. Creo que se me trabó la compu. Si quieres, Abril, déjalo no lo pongas en pantalla completa y aunque veamos, digamos, un poco de las otras diapositivas chiquitas, las puedes ir pasando para que podamos ver tu presentación. Ok. Ok, a ver. Ok, aquí ya tengo la pantalla. A ver, permítanme, a ver si puedo ya ponerla bien en pantalla completa. Ay, no sé por qué no puedo. Ok, la muestro así entonces. Bueno, como les comentaba, vamos a ver un poquito acerca de la agenda. Voy a terminar de introducirme. Vamos a ver un poquito acerca de qué es la ciencia de datos, para qué sirve, cómo surge la necesidad de hacer ciencia de datos, principales ramas y aplicaciones de la ciencia de datos, qué es lo que hacemos en la empresa donde trabajo, Hexagon M360, y cómo funciona, con qué tipos de datos trabajamos, mi experiencia en la búsqueda de trabajo, recomendaciones en la búsqueda de trabajo y recomendaciones si quieres dedicarte específicamente a la ciencia de datos. Bueno, primero, ¿qué es la ciencia de datos? La ciencia de datos es un campo de estudio que combina el dominio de algún campo en específico, habilidades de programación y conocimiento en matemáticas y estadística para extraer información relevante de un conjunto de datos. Podemos ver a la derecha un diagramita de Venn que me gusta bastante, en donde tenemos en el primer conjunto de arriba a la izquierda la tecnología de información, la ciencia computacional, del otro lado, en el otro conjunto gris, matemática y estadística, y en el tercer conjunto, pues ciertos dominios y pues la inteligencia de negocio, ¿no? Y en el centro tenemos en la intersección de los tres conjuntos a la ciencia de datos, que tiene tres ramas también interesantes que son importantes en la conformación de hacer ciencia con datos,
los cuales son el Machine Learning, el desarrollo de software y también parte de la investigación tradicional de datos, que pues si algunos físicos nos están viendo, pues hacemos muchos análisis de tipo tradicional a los datos, ¿no? Para conocer su naturaleza. El siguiente diagramita me gusta muchísimo, ya que es como otro tipo de diagrama de Venn, solo que un poquito más abstracto, en el cual tenemos en el conjunto azul, que es la parte base, tenemos, digamos que los casos de estudio, ¿no? Y tenemos otros conjuntos que representan ya el estudio de los datos con ciencia de datos, forecasting, que básicamente es una extrapolación de los datos, machine learning e inteligencia artificial. Y bueno, vamos a hablar de cómo surge la necesidad de hacer ciencia de datos. Si nos fijamos en la parte de abajo de este diagrama, tenemos una línea del tiempo que representa pasado, presente y futuro. Entonces, consideremos un caso de estudio de negocio en el que, digamos que cualquier empresa, ¿no? Está vendiendo un servicio o está vendiendo un producto. Y de toda esa gama de productos y servicios que venden, ellos tienen el interés de sacar un reporte, ¿no? Que es la data preliminar, ¿no? La cual nos dice qué vendieron, dónde lo vendieron, qué ganancias tienen, y etcétera, ¿no? Entonces, aquí entra la inteligencia de negocio, que es este conjunto más pequeño, en el que tenemos que la inteligencia de negocio se especializa en hacer unos reportes más visuales, creando dashboards y también creando dashboards en tiempo real, los cuales nos den idea de qué pasó con los datos en el pasado, qué se vendió, dónde se vendió, cómo se vendió, qué productos son los más vendidos, cuáles fueron tus ganancias, ¿no? Entonces, eso es parte importante de la inteligencia de negocios y analizar como qué es lo que está pasando con estos productos en una empresa durante el pasado y parte del presente. Pero bueno, las empresas no solo tienen la necesidad de saber qué es lo que está pasando en el pasado, ¿no? Cuál es su histórico de ventas o de servicios, sino, ok, ¿cómo hacemos para saber o determinar o qué esperar en un futuro, ¿no? Entonces, aquí viene la aplicación de las demás ramas que conforman la ciencia de datos, en las cuales habíamos visto que pues está la programación, la probabilidad y estadística, y también pues la tecnología de la información, ¿no? Entonces, aquí después del presente, en el futuro, pues vemos que dentro de nuestro caso de negocio existe la analítica cualitativa, la cual nos da insights acerca de qué está pasando con la data, ¿no? ¿Por qué se está vendiendo esto de esta manera? ¿Qué está pasando con tus ganancias? ¿Cómo optimizar esas ganancias? Y también tenemos dentro de este cuadrito la analítica de negocios. Todo este cuadrito azul está pues básicamente enfocado a negocios, en donde decimos que esta es la parte de nuestro conjunto de Venn, por ejemplo, en donde tenemos un dominio, ¿no? de cierta rama. Y aquí en este cuadrito verde podemos ver que es donde entra la ciencia de datos, en donde podemos hacer una extrapolación de las ventas a un Por eso también es muy importante la programación dentro de esta rama, ¿no? De la ciencia de datos. Y digamos que la ciencia de datos también es muy enfocada a, digamos que, completar el histórico de datos si no está completo, limpiar, filtrar los datos y hacerlos lo suficientemente óptimos para poder analizarlos. Y vemos que en el siguiente cuadrante entra la analítica de datos, la cual procesa estos datos que ya fueron, digamos que, limpiados, ya fueron explorados
y comprendidos por la ciencia de datos, para darnos ideas más profundas acerca de qué es lo que está pasando con los datos e incluso qué puede pasar en un futuro. También en el cuadrante verde tenemos aquí en la intersección de la ciencia de datos, analítica de datos y machine learning, la retención de clientes, ya que teniendo un histórico de la interacción de clientes, digamos que la inteligencia, a través de la inteligencia artificial y el machine learning, podemos, digamos que hacer un estimado de qué es lo que va a pasar en un futuro con la relación de cliente, y se automatizan procesos que mantienen una relación con el cliente, ya sea mandar emails personalizados o indagar en los intereses de la persona para ofrecerle específicamente a esa persona lo que está necesitando y mantener pues esa relación con el cliente. También el Machine Learning nos ayuda a hacer ciertos algoritmos que prevengan fraudes, ya que dentro de todas las páginas en donde se puede realizar una compra o hay, digamos que datos importantes, se puede hacer un algoritmo que detecte los bots, por ejemplo, o comportamientos extraños dentro de la red para poder prevenir ciertos tipos de fraudes. Un dato muy curioso es que el primer fraude hecho a un banco fue que no habían considerado el dominio de los números negativos dentro de una transferencia, entonces alguien así robó dinero. En lugar de hacer una transferencia positiva, lo hizo en números negativos para poder robar el dinero. Entonces es muy interesante porque pues es considerar muchas cosas, ¿no? Incluso cuando en la facultad pues nos da flojera demostrar todos los casos por inducción o etcétera, sí sirve, ¿no? Es nada más que los profesores nos quieren hacer sufrir. Bueno, cerrando este pequeño paréntesis, tenemos que aquí también este cuadrito rosado que tiene una intersección también aquí con este tipo de procesos de Machine Learning. Tenemos la inteligencia artificial, la cual es la capacidad de una computadora o algún dispositivo de tener un comportamiento inteligente, ¿no? Y pues eso va a ser logrado a través de los algoritmos que sean creados por nosotros a partir del Machine Learning, ¿no? Entonces, básicamente eso es como la importancia de la ciencia de datos y la necesidad, ¿no? De que vaya creciendo en diferentes ramas, ¿no? No solo queremos saber qué pasó, sino cómo pasó, por qué, y sacar, digamos que, ideas relevantes de los datos para poder optimizar procesos. Bueno, aquí tenemos una diapositiva en donde hablamos en general un poco de las ramas de la ciencia de datos, ya que la ciencia de datos tiene muchísimas ramas. Algunos compañeros alguna vez me que hagan como toda esta parte del proceso de análisis de datos, y hay muchísimo, digamos que muchísimo lugar para todos, ¿no? Dependiendo de qué sea lo que más te guste. Bueno, nuevamente podemos ver aquí una línea del tiempo que divide la hora del pasado y el futuro. Y tenemos las ramas de la ciencia de datos que son aplicadas como en esta línea del tiempo, ¿no? Tenemos que en el pasado pues está el análisis de datos tradicional, la Big Data, Business Intelligence, que es la inteligencia de negocio, y en el futuro hay otros métodos tradicionales, el Machine Learning y también el Deep Learning, con el, digamos que, objetivo de predecir, ¿no?, qué está pasando, como hablaba hace un momento. Entonces, aquí tenemos que estas ramas de Big Data y análisis de datos tradicionales son aplicados al inicio de tu análisis. Después sigue, digamos que, la organización de los datos y donde los datos son categorizados. Y después
siguen los reportes que son aplicados a inteligencia de negocio con lo que se ha creado y discutido en los datos. Y en esta parte, en el futuro, pues se aplican otras ramas de la ciencia de datos como las que mencionaba, algunos métodos tradicionales y el machine learning, ¿no? Y posteriormente se van a poder crear reportes, dashboards y tener insights de lo relevante que ha sucedido en el pasado con esta data, ¿no? Y posteriormente a eso es que se pueden hacer modelos que predigan cosas en el tiempo, ¿no? Estadística e inteligencia artificial para aprender de los datos y poder hacer también una extrapolación al futuro. Y bueno, ¿quién lo hace, no? También esto es una duda muy común cuando empiezas a incursionar en la ciencia de datos. Bueno, ¿quién hace qué, no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que quien lo hace, este proceso de limpiar los datos, de mantener una estructura de los datos y saber cómo operar los datos para poder tenerlos categorizados. Son los ingenieros y los arquitectos de datos, en donde los arquitectos mantienen una estructura organizada de los datos, de cómo se van obteniendo y cómo se van mapeando hacia donde se quieren analizar. El ingeniero de datos lo que hace es, digamos que, optimizar el proceso y ayudar en cómo caen los datos, de qué manera podemos visualizarlos mejor, limpiarlos y tenerlos igualmente bien categorizados en alguna herramienta de software en específico. Y pues después de eso, una vez que podemos ver el histórico de datos de cualquier naturaleza, pues entran los analistas de inteligencia de negocio, los consultores de inteligencia de negocio y los desarrolladores de inteligencia de negocio, en donde los analistas pues pueden hacer modelos acerca del histórico de unos datos. Los consultores te dan, digamos que, insights e ideas que sean aplicadas a negocio a partir de los datos para optimizar procesos, ¿no? O ganar, optimizar ganancias, ¿no? A partir de los datos que ya se tienen. Y los desarrolladores principalmente lo que hacen pues es justo desarrollar software que optimice este tipo de procesos de análisis y de, digamos que, pues también categorización de los datos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un e-commerce en la nube, por ejemplo, Amazon, que tiene miles y millones de ventas en muchos países del mundo, pues necesita en la nube tener sus diferentes tipos de datos, ¿no? Y en tiempo real también, ¿no? Organizados y para poder también saber sus ganancias como en tiempo real, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Entonces los desarrolladores también son muy importantes para poder aprovechar mejor lo que podemos obtener de nuestros datos. Y pues después de eso es que en el futuro, a través de distintos algoritmos de la ciencia de datos, el análisis de datos, estadística y machine learning, podemos saber qué es lo que se espera a futuro de un conjunto de datos, ¿no? Ahorita vamos a hablar también un poco de cuáles son esos tipos de métodos y pues aquí en predecir en el futuro y hacer modelos, pues entramos los analistas de datos y los científicos de datos. Aquí podemos ver justamente cuáles son algunos de estos métodos más conocidos en Traditional, Big Business Intelligence, otros métodos tradicionales y Machine Learning. En colección de datos tenemos que el principal objetivo es tener una variable categórica y asociarla a una variable numérica. Después de que
eso se ha llevado a cabo, pues se tiene que lidiar con algunos otros problemas, ya sea como alguna data faltante en el tiempo o que no estén clasificados de cierta forma más conveniente los datos. Entonces, así es como se va a clasificar y se van a limpiar los datos para posteriormente poder utilizarlos de manera correcta. Una de las diferencias del análisis de data tradicional al análisis de Big Data es básicamente el procesamiento de los datos y el volumen. Big Data, como bien lo dice su nombre, macrodatos le llaman en español. Trabaja datos muchísimo más complejos, no solo trabaja como con una variable categórica asociada a una variable numérica, sino trabaja con muchos otros tipos de datos al mismo tiempo. Es mucho más difícil, se requieren algoritmos mucho más complejos para lidiar con esos datos que pueden estar faltando en el tiempo y también pues en organizar los datos y clasificarlos se utilizan algoritmos mucho más complejos. Uno de estos casos de uso, por ejemplo, es toda esta información que se encuentra de los usuarios que compran o interactúan con cierto contenido en la red. Pues es un contenido muy grande de datos que también se tiene que encriptar para que los individuos no sean identificables, ¿no? Ante las empresas. Entonces, también ese es un proceso más complejo en el Big Data, encriptar ciertos tipos de datos para poder obtener lo que tú quieres en negocio, pero también mantener la privacidad de los usuarios que interactúan en la red. Bueno, pasamos a la inteligencia de negocios, en donde una vez que ya se extrajo la data, pues se utilizan distintas cantidades matemáticas para determinar cuáles son como estas ideas relevantes de los datos. Algo muy importante que hay que mencionar en esta parte, como aquí lo vemos, dice, ok, dashboards y reportes con métricas y KPIs. Bueno, una métrica básicamente es una variable que lo que hace es como, pues, relacionar tus datos. Si relacionas tus datos con alguna variable y tu KPI está en función de esa variable, pero tu KPI va a ser un número específico el cual optimice tu caso de negocio. Es decir, por ejemplo, dentro de la métrica de usuarios que entran a un sitio web, tu KPI puede ser todos los usuarios nuevos dentro de ese conjunto, ¿no? En donde KPI es una abreviación para Key Performance Indicator. Y existen muchísimos tipos de estas cantidades con distintas métricas, ya que también una KPI puede relacionar varias métricas diferentes y se va haciendo más complejo el tipo de métrica dependiendo de la naturaleza de los datos que estés analizando, ¿no? Y pues es muy divertido. También es muy divertido, es un proceso muy libre. Tú puedes como, según el caso de uso, también inventar tus métricas y tus KPIs, y eso es muy divertido. Es también parte de lo que yo hago. Y bueno, otros métodos tradicionales en los cuales se pueden analizar los datos, que esto de hecho ya entra un poquito dentro del Machine Learning, porque digamos que son métodos que lo que hacen es aprender de un histórico de datos para poder hacer una extrapolación en el futuro. Y dentro de lo más básico de Machine Learning, tenemos las regresiones lineales, que básicamente correlacionan un conjunto de datos y te dan una ecuación, ¿no? Que es una suma de términos que te va a dar justo la correlación entre estas variables. Es como una superposición de variables que nos da un modelo para saber el comportamiento de un conjunto de datos en el futuro. Una regresión logística, a diferencia, bueno, son procesos parecidos, pero en una regresión logística vas a estar tratando con una variable categórica que pertenece a un proceso dicotómico, es decir, son datos de una binomial para extrapolarlos en el tiempo. También tenemos aquí un análisis de clúster o clustering, en el que pues básicamente
se agrupan distintos tipos de datos para tener como un análisis cualitativo de clasificación de datos, según algún caso de negocio. El análisis de factores también es un análisis que se lleva a cabo, por ejemplo, cuando tienes un conjunto de datos, pero no los tienes, digamos que relacionados a tu variable categórica. Para poderlos analizar, pues se hace un análisis de factores que lo que hace es relacionar los datos con el mínimo de dimensiones posibles para poder saber la mayor información de un conjunto de datos. Que justo es parte de una de las ramas del Machine Learning, que es, digamos que el aprendizaje no supervisado, por ejemplo, es parte de ese tipo de análisis. También las series de tiempo, que son muy conocidas en física, son parte de este tipo de métodos que nos ayudan a saber el comportamiento de otros sistemas en el tiempo. Y dentro del Machine Learning también están otro tipo de métodos, de SVM, refiere a Support Vector Machine, el cual relaciona conjuntos de datos con vectores. Digamos que tenemos un conjunto de datos que quieres categorizar, lo que hace es relacionar dos puntos a un vector, y dependiendo de cómo, en qué dirección vayan esos vectores, se van clasificando los datos, ¿no? Por ejemplo. También redes neuronales, Deep Learning, que es parecido al Machine Learning, pero usa otros métodos más complejos, otros métodos lógicos más complejos para simular la inteligencia. También tenemos el análisis de árboles de decisión y las redes bayesianas. Y también tenemos aquí pues otro tipo de métodos, como lo mencionaba, que son del aprendizaje no supervisado. La diferencia entre estos dos es simplemente la que ya había mencionado, de que en el aprendizaje supervisado ya tienes tus datos con una variable categórica. En el no supervisado, pues tienes que aplicar otro tipo de métodos para categorizar tus datos, o poder, digamos que dividirlos o identificarlos en cierto conjunto. Y pues bueno, cabe mencionar, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que yo, digamos que estoy un poquito entre estos tres conjuntos de inteligencia de negocio, métodos tradicionales y Machine Learning. En realidad es como bastante interdisciplinario a veces lo que hago. Y pues bueno, les voy a hablar brevemente de lo que hacemos en Hexagon Data y en Hexagon M360. Esta empresa aplica la ciencia de datos a marketing, y pues esto se hace con el objetivo de hacer campañas de marketing fundamentadas estrictamente en datos, ¿no? Y poder también extrapolar estos datos en el futuro, ¿no? Con diferentes casos de uso. Ventas o números de usuarios que van a interactuar con tu contenido o van a contratar un servicio. Las empresas tienen siempre este tipo de necesidades, sin importar cuál sea. Trabajamos con todo tipo de empresas. Yo en lo personal, uno de mis clientes es Kimberly Clark. También analizo los datos de ventas y campañas de Bayer México, la farmacéutica. Entre otros clientes también importantes de Hexagon Data está Televisa, Coca-Cola, Aeroméxico. Entonces, dado la naturaleza de estas empresas que son muy, muy grandes, pues trabajamos con volúmenes muy, muy grandes de datos. Y pues básicamente lo que hacemos con distintos tipos de software es recolectar la data en las propiedades digitales, procesar, analizar esta data
y crear y empaquetar segmentos de audiencias. Un segmento en marketing es un conjunto de usuarios que comparten una característica y esas características te dan información relevante de ellos para tu producto, de tal forma que puedes impactarlos a través de campañas publicitarias, emails y un montón de cosas, ¿no? Para que consuman tu producto e incluso se lleve una relación con tu cliente, ¿no? A partir de las redes sociales u otro tipo de medios, ¿no? Si es una tienda física, pues que este cliente asista a tu tienda física a comprar, ¿no? Eso es tener una relación con un cliente, en pocas palabras. Y pues bueno, ok, sigue como la gran pregunta, ¿no? ¿De dónde sacamos todos estos datos? Todos conocemos acerca de las cookies. Ustedes entran a cualquier sitio en internet y les sale un letrerito que dice aceptar cookies, y para que te deje ver la página tú le pones que sí. Pues bueno, las cookies básicamente lo que hacen es instalar un pedacito de código en tu computadora, de tal forma que seas un usuario identificable dentro de todo lo que haces en la red. Entonces, las cookies pueden darnos información acerca de absolutamente todo lo que se hace en internet por cada usuario. Es decir, por cada clic que tú haces en una página, compras una página, picas en un anuncio, picas en una imagen, buscas algo en el motor de búsqueda, pues todo eso está siendo recolectado y pues hay un cuate detrás de su computadora viendo todo lo que la gente hace. Mucho gusto, yo soy uno de esos cuates. Yo trabajo con las cookies de millones de usuarios que se generan en la red. Y bueno, dentro de estos tipos de datos existen tres, ¿no? La first party data, second party data y third party data. La first party data son los datos de cookies obtenidos en formularios u otro tipo de medios que son parte de una empresa, ¿no? Es decir, si tú, bueno, algo que es un buen ejemplo, por ejemplo, alguien que tiene una data de first party muy grande es plataformas como Facebook, ya que todo lo que haces en Facebook son datos que ellos se quedan y son datos muy valiosos porque hay muchísimo contenido en Facebook, ¿no? Entonces, pues lo que hacen también es vender a las personas estos segmentos, ¿no? O usuarios que tienen cierta característica para poder impactarlos, ¿no? Es decir, cierto usuario interactuó con productos de belleza, bueno, se los vamos a anunciar, ¿no? Entonces, si ustedes se preguntaban ¿cómo le hace Facebook o Instagram o Google para que si yo mínimamente interactúo con cierto tipo de contenido, de repente ya me lo están anunciando por todas partes? Pues así es a partir de todo este tipo de procesos en donde mediante el aprendizaje, ¿no?, de máquinas, el machine learning, la inteligencia artificial, se hacen algoritmos para crear una experiencia completamente específica para cada usuario en la red. Entonces, la ciencia de datos, pues es grandísima, ¿no?, en todo este campo del marketing. También está la second party data. Vemos unas manitas estrechándose, ya que esta data se obtiene a partir de deals de una empresa con otra, en donde, ok, yo necesito estos datos relevantes, entonces yo te comparto los míos, tú me compartes los tuyos, o yo te vendo mis datos. Entonces, puedes obtener pues este tipo de datos en donde hay más, digamos que más confidencialidad. Aparte de tu first party data, vuelves tu data más grande para saber qué están haciendo los usuarios en la red, cómo venderles, qué venderles, ¿no? Y el third party data está conformado por muchísimos tipos de proveedores que venden sus datos. Por ejemplo, Google es un muy buen ejemplo. Google tiene cantidad de datos de todo lo que hacemos en su buscador
Y pues Google vende esos datos, de hecho son bastante accesibles para todas las empresas, entonces hay menos confidencialidad de los datos, digamos, no confidencialidad, sino menos privacidad, es decir, no tienes una data que sea privilegiada para ti como tu data de first party o second party, sino que third party es como más del acceso de todos, entonces vas a tener datos que otros también tienen, no te da como un privilegio extra sobre otras empresas, digamos. Y pues bueno, tenemos algunas preguntas por responder. Aquí hice algunas. Bueno, como mencionaban, soy físico, estudié en la Facultad de Ciencias e hice mi tesis en física experimental en el Departamento de Dosimetría y Física Médica del Instituto de Física, y también di algunas ayudantías en el Departamento de Física Biomédica, y pues sí trabajé con grandes volúmenes de datos durante mi estancia ahí. Lo que hacía pues era también hacer modelos predictivos de cómo se iban a comportar ciertos materiales de un detector sometidos a un estímulo. Lo que quería era extrapolar datos, entonces también digamos que tuve mucha preparación durante mi proceso de tesis para hacer limpieza de datos, hacer modelos matemáticos, programar para optimizar los procesos de análisis de datos. Entonces fue así como poco a poco me fui involucrando en el análisis de datos y la ciencia de datos, que yo creo que como físicos todos estamos más que involucrados. Y así fue como me fue gustando esto del análisis de datos, y fui involucrándome también con otras aplicaciones interesantes. A mí me interesó principalmente la inteligencia en negocios y la ciencia de datos aplicada como a inteligencia artificial, ¿no? Que pues es justo lo que buscas, ¿no? Hacer modelos para predecir en el tiempo. Y pues yo quise meterme al mundo laboral, y pues lo primero que hice fue pues investigar, ¿no? Qué era lo que se hacía. Investigué también muchos casos de negocio, qué era lo que se podía hacer con cada uno de ellos. Y así fue como, digamos que me fui, aparte de involucrando más, tomando más experiencia y conocimiento. Todo lo hice por mi parte, hasta que sentí que mi conocimiento era suficiente para poder dedicarme a esta rama de la ciencia de datos. Fue que empecé a tomar algunos cursos y pues aplicar a distintos trabajos, y pues apliqué a esta vacante en Hexagon Data, y pues la verdad es que no tenía conocimiento de muchísimas cosas de marketing, por ejemplo. Como físico, pues sabemos muchísimas matemáticas, estadística, probabilidad, pero pues en sí no tenía muchísimo conocimiento de casos de uso de negocio y todo esto, ¿no? Entonces, el proceso para contratarme realmente fue un examen en donde analizabas las ventas de una tienda en Estados Unidos. Tenías muchísimas variables, y pues lo que tenías que hacer era, lo único que te decían era, saca algo relevante de estos datos, ¿no? Saca métricas, KPIs y todo eso. Entonces, yo no sabía nada, pero pues simplemente fue como literal analizar datos como lo hacía en la física experimental, viendo cómo se comportaban cada una de las variables en el tiempo, extrapolando, creando las métricas y KPIs que yo consideré prudentes para pues determinar algunos parámetros importantes, ¿no? Que a fin de cuentas, cuando alguien vende un producto, pues lo más importante es qué vendió, cómo se vendió, qué es lo que está pasando, qué le dio más ganancias, ¿no? Qué es lo que puede hacer para optimizar sus ganancias, cómo clasificar clientes y todo eso. Entonces, literalmente saqué todo el jugo que pude de los datos, y pues sí, lo hice como yo pensaba que era, como lo hubiera hecho con un trabajo en física experimental, básicamente. Y pues me fue bastante bien, y pues
una vez que entré a la empresa, pues me dieron un poco más de conocimiento a través de trainings y de cursos para utilizar distintas herramientas mediante las cuales se obtienen todos estos datos, como les mencionaba, estos datos de cookies de usuarios en la red y etcétera. Entonces fue muy acelerado como el proceso de aprender todo eso para poder trabajar en la empresa, pero me da mucho gusto que se me haya dado la oportunidad, estoy muy agradecida y pues haciendo alusión a esto, por eso puse la imagen de la derecha, les presento la portada de mi currículum, estoy chiquito pero puedo aprender, básicamente así llegué. En mi empresa algo muy bueno es que trabajo con otros físicos, entonces los demás analistas en su mayoría son físicos y hablamos como el mismo idioma, entonces es bastante padre. Una de las cosas más difíciles durante este proceso es aprender a expresar tus ideas, porque puedes estar vendiendo algo a alguien, una idea, ¿no? Porque tengo trato directo con muchísimos clientes, entonces puedo estar vendiendo la mejor idea del mundo, pero si no lo estoy haciendo bien, no van a entenderme y no van a creer en mi idea. Entonces, sí, yo creo que de lo más difícil, pues fue adaptarme a tener un trato distinto con otras personas a como lo hacía en la facultad, manejarme con más confianza y aprender a vender ideas. Yo creo que fue de lo más difícil, fue como este tipo de cosas que son más enfocado a lo social. Y también aprender a un ritmo muy acelerado también fue difícil. Otra de las preguntas que puse ahí es que si disfruto lo que hago. Sí disfruto lo que hago bastante. Ha sido un reto trabajar con distintos tipos de cosas. Como ya les mencionaba, es un trabajo bastante interdisciplinario en donde no solo trabajo con los datos crudos, sino que también soy partícipe de el proceso que es bastante complejo de mapeo de datos en algunas plataformas y hacer muchísimos tipos de distintos de análisis, y he trabajado con inteligencia artificial también y con modelos complejos. De hecho, algo muy chistoso es que yo creo que estadísticamente y probabilísticamente como lo más relevante que sé, yo creo que mucho lo entendí así en mecánica cuántica. O sea, no es como que no esté aplicando como lo que aprendí en la carrera. Yo creo que aparte, una de las cosas más importantes que nos da la carrera de física es poder aprender a resolver problemas. Entonces, todo el tiempo estoy resolviendo distintos tipos de problemas y eso me gusta mucho. Y pues sí, aprender más como de la ciencia de datos, distintos modelos y todo. De hecho, también algunas preguntas que me han hecho a través del tiempo es si sirve un posgrado, ¿no? Para poder pedir trabajo en ciencia de datos. Y sí, de hecho, de los analistas con los que trabajo, soy la única que no tiene estudios de posgrado. Tuve que aprender muchísimo por mi parte, pero pienso que parte de profundizar en cierta rama de la física también te da ideas de distintos modelos que puedes aplicar igualmente en la ciencia de datos. Varios de mis compañeros se dedican a física de partículas, ¿no? Y alguien más a teoría de cuerdas. Entonces, pues sí, ¿no? Tienen distintos puntos de vista, han trabajado con distintos modelos y eso aporta también un valor muy interesante a lo que se puede hacer con los datos, porque lo ves todo desde otra perspectiva, no solo desde una perspectiva de negocio. Y pues bueno, algunas recomendaciones que tengo para ustedes, principalmente los físicos en la búsqueda de empleo, es que lo que yo hice fue informarme acerca de las oportunidades que existen en alguna rama de la ciencia de datos, ¿no? La que más te interese. A mí me interesó la inteligencia de negocios y la inteligencia artificial. A ti te puede interesar otra, ¿no? Arquitectura de datos o desarrollo de software, no sé.
alguna de esas, ¿no? Una vez que las hayas identificado, pon atención a las herramientas de software que piden en estas vacantes y conocimiento previo para poder solicitar estas vacantes, y también pon atención en el sueldo que ofrecen, ya que cuando tú te prepares para poder solicitar esta vacante, pues así también vas a tener idea de cuánto es lo que puedes pedir de sueldo, ¿no? O cuánto es lo justo, porque también un problema que hay en el mundo laboral es que algunas personas cuando salen de la carrera y tienen necesidad por dinero, pues algunas empresas abusan y les ofrecen lo que sea, ¿no? Y quieren seguir pagando lo que sea por un proceso, por un trabajo que implica procesos bastante complejos, lo cual no es justo. Entonces, es importante que ustedes exijan lo que se merecen, porque podemos aportar muchísimo y resolver problemas en la industria gracias a esta preparación previa que tenemos, que nos da la capacidad de resolver problemas difíciles, no solo el conocimiento, sino aumentar nuestras capacidades, lo cual sí es bastante bien valorado en la industria, ¿no? Tener este pensamiento analítico, un poquito en conjunto con el negocio. Yo creo que el poder aprender a través de Google está subestimado. Explota al máximo el material que puedes encontrar en Internet. Si tú quieres aprender inteligencia artificial o deep learning, bájate los libros, ve los tutoriales, lee todo lo que puedas. Sí se puede aprender, ¿no? En modo económico, diría yo, ¿no? Hay veces que yo veía los cursos, ¿no? de ciencias de datos y decía, uy, ojalá pudiera ser esos del TEC, ¿no? Que se pagan un curso de 100,000 pesos y listo, son científicos de datos. Pero la verdad es que existen muchas maneras de aprender, y exploten todo lo que se puede hacer a través de Google y de Genesis Library y todos estos métodos que utilizamos los físicos también durante la carrera. Entonces, algo muy importante que mencionar también para los físicos es que tienes que ayudar a las personas a percibirte mejor, sobre todo en tu CV. Es decir, muchas personas saben que los físicos existimos, pero existe también mucha ignorancia acerca de lo que realmente los físicos hacemos y podemos hacer. Es decir, si alguien de recursos humanos es el que va a leer tu currículum, ¿no? Entonces, no omitas nada, no solo pongas, físico y tengo experiencia en esto y esto. No. No omitas nada. Tienes mucha experiencia en estadística, en probabilidad, probablemente en tu trabajo de tesis pudiste profundizar en cierto conocimiento que tiene que ver con estas ramas, de analizar datos o hacer modelos, que es algo que hacemos literalmente desde que entramos a la carrera. Entonces, no es que no tengamos experiencia, ¿no? Sino que más bien tenemos que ayudar a la gente a percibir la experiencia que tenemos con los datos y con lo que nosotros también hayamos elegido, ¿no? Porque también tenemos un poquito esta oportunidad de escoger materias que nos ayuden a enfocarnos en lo que queremos. Entonces, exploten las capacidades que tienen y ayuden a las personas a percibirlos mejor en su currículum. Y también, pues sí, recordemos que una capacidad muy bien valorada en la industria es resolver y modelar problemas de forma elegante y simple, tal como estamos acostumbrados a hacerlo en ciencias. Entonces, lo que sabemos hacer tiene muchísimo valor, y así es como tienen que tomarlo. Algo muy importante es que se la crean, de verdad. Yo sé que como físicos y estudiantes de ciencias tienen muchísimo valor que aportar, porque hay muchísimos problemas también que resolver fuera de la academia, por ejemplo, ¿no? No solo hay problemas en la academia. Yo pensaba que si no trabajaba en la academia tal vez nunca iba a hacer cosas lo suficientemente interesantes y que me llenaran, pero sí lo estoy haciendo, y la verdad estoy muy contenta también de poderles compartir un poquito esta experiencia, porque sí hay problemas muy interesantes por resolver. Y bueno, muchísimas gracias por su atención, y entonces seguimos atentos a sus preguntas. Muchísimas gracias, Abril. Oye, qué interesante todo lo que nos contaste sobre ciencia de datos. Tenemos un montón de preguntas, por supuesto. Nos quedan ya como 10 minutitos para preguntas, así que voy a empezar.
La primera nos pregunta Diego, ¿qué materias optativas recomiendas meter para que un físico se meta de lleno a ciencia de datos? Pues yo creo que las materias que mejor te pueden ayudar son las que sean enfocadas a programación. Me parece que para los físicos todavía sigue después de física computacional, la 1, después hay física computacional 2 y creo que hasta 3. Entonces, hay muchísimas optativas que te pueden servir, realmente, porque también es, es algo que se hace, ¿no? Hacer, digamos que transformaciones a los datos en el tiempo y todo eso. Entonces, hay materias que también están enfocadas a series de tiempo, análisis de Fourier y todo este tipo de análisis que están hechos para datos que tienen una cierta estacionalidad o periodicidad. Yo creo que esas dos te pueden servir muy bien. Una que profundice como más en análisis de Fourier y las materias que te ayuden a programar mejor. Yo creo que eso estaría muy bien. Muchas gracias, Abril. Otro Diego nos pregunta, este es Diego Corona, ¿qué algoritmos de Machine Learning son los que más utilizas en tu campo laboral? Pues para ser honesta, yo creo que lo más utilizado es una regresión lineal, o sea, suena súper simple, pero las regresiones son, y el análisis de factores es como lo que más se usa. Yo creo que vas a estar muy bien preparado si te, digamos que involucras un poquito más con estos procesos que son súper utilizados, aunque sea de lo más sencillo que existe para Machine Learning e inteligencia artificial, las regresiones, el análisis de factores, y, por ejemplo, también muy bien probabilidad, que sepas muy bien probabilidad para saber qué estás haciendo y también lo puedes aplicar en otros modelos, ¿no? Para predecir algo que tiene una cierta probabilidad en el tiempo, como en procesos estocásticos. Ok, Sergio Antonio nos dice, yo he tomado muchas materias relacionadas a ciencia de datos, pero me sigo sintiendo poco preparado. ¿Crees que es necesario estudiar algún tipo de posgrado o con lo que sé que ese nivel de licenciatura es suficiente para poder buscar un trabajo? Pues yo creo que depende a qué trabajo aspires. Por ejemplo, está mi caso, ¿no? Yo estaba analizando datos experimentales aplicados a física médica y aprendí todo lo demás por mi parte para poder incursionar en esto de la ciencia de datos. Entonces, yo creo que, como te repito un poquito los pasos que había puesto anteriormente, busca qué rama de la ciencia de datos te interesa a ti personalmente. Y, por ejemplo, yo creo que si lo que más te interesa son procesos en Big Data, probablemente sí te sería muy útil un posgrado, que de hecho sí los hay en México, me parece, posgrados enfocados a Big Data. Realmente va a depender totalmente de tus necesidades y de qué tanto quieras lograr hacer y profundizar, pero también cuando entramos al mundo laboral nos dan la oportunidad de seguir aprendiendo, entonces eso es algo que también tienes que tomar en cuenta. Yo creo que puede ser suficiente con lo que tienes dependiendo de lo que tú desees hacer. Y además también acuérdense que la verdad es que es imposible que conozcan todo lo que necesitan antes de entrar a un trabajo. En realidad, durante el trabajo es donde van a tener una curva de crecimiento exponencial, sobre todo en nuevas herramientas, sobre todo, ¿no? Nuevo conocimiento, pero también el uso de nuevas herramientas. Rebeca Luján nos dice, hola, ¿conoces alguna empresa o asociación que haga análisis de datos, pero enfocado en ciencias naturales? Por ejemplo, en biología, ecología, sustentabilidad o medio ambiente y que haga divulgación de sus resultados? Que hagan divulgación, la verdad es difícil. La verdad creo que no sé de ninguna empresa que haga divulgación con sus resultados, pero sí conozco. Hoy se me fue el nombre de la Abril, empresa, pero pero no te preocupes, porque de todas formas la pregunta se queda ahí. Entonces, mejor, si quieres, cuando te acuerdes, la escribimos en Facebook y va a ser más sencillo. ¿Te parece bien? Ok, perfecto. Yo se los escribo, pero las empresas que hacen investigación como en sustentabilidad son principalmente las empresas que se dedican por completo a energías, ya sean renovables y no renovables. Hay empresas, también me interesó eso un tiempo.
que justo se dedican como a cosas de energías hidroeléctricas, petróleo, varios tipos de energía, necesitan estudios en sustentabilidad y hacen cosas muy interesantes con ciencias de datos, porque también no solo es importante modelar qué va a pasar con, por ejemplo, el dinero, las ganancias, sino qué va a pasar con los recursos, ¿no? Y cómo es mejor optimizar un arreglo en el país, ¿no? Del transporte de energía y etcétera. Entonces, hacen muchos estudios de sustentabilidad y hacen cosas también muy interesantes con ciencia de datos en energía. Ok, Mario nos pregunta, ¿es necesario tener conocimientos de economía o finanzas, cosas por el estilo? Pues nuevamente depende un poquito a qué vacantes quieras aplicar específicamente, pero como les decía anteriormente, es muy bien valorado en la industria que sepas resolver problemas. Entonces, de hecho, yo había aplicado a una vacante durante la pandemia porque yo conseguí trabajo cuando empezó la pandemia, de hecho, y se cerraron muchas vacantes. Una de esas fue una a la que yo apliqué, que era en una fintech. Y sí, yo no sabía nada de finanzas, pero me hicieron un examen de SQL, uno de Python y otro de matemáticas, y los pasé todos y me dijeron como, está bien si no sabes finanzas, ¿no? Sabes resolver problemas y aquí te preparamos como de lo demás, pero por la pandemia se cerró la vacante, entonces vi otras vacantes. Y yo creo que ahí, Abril, mencionaste algo que nos pasa mucho, ¿no? Una de las cosas que nos pasa en Bolsa de Trabajo en Facultad de Ciencias es que recibimos cualquier cantidad de mensajitos diciendo, es que no hay vacantes para físicos, ¿no? Y es como, les juro que ninguna empresa dice se solicita físico, se los juro, ¿no? O sea, en ningún lado vas a decir se solicita físico, pero en realidad una de las grandes habilidades que tienen nuestros físicos en la Facultad de Ciencias, y yo creo que todos, que esto en realidad se extrapola a todos, es que somos buenos resolviendo problemas, y es lo que ya nos habías dicho. Entonces, no solo resolviendo, sino identificando las variables y los factores que necesitamos poner sobre la mesa para poder proponer soluciones. Entonces, acuérdense que una cosa fundamental cuando estamos buscando trabajo es que piensen, como ya se los dijo Abril, en qué quieren hacer. Además, ciencia de datos es inmenso. O sea, ciencia de datos es lo mismo que estudiar algo tan amplio como biología o como física o como matemáticas. Es una herramienta que pueden usar en muchas áreas diferentes. Entonces, probablemente, como les decía Abril ahorita, pues no sabrán de finanzas, pero saben hacer esa relación y análisis entre los datos que les presentan. Eventualmente aprenderán de finanzas, ¿no? Tenemos una pregunta de Víctor que dice, ¿qué nos recomiendas hacer para acercarnos más a esta área para los que no estamos en la carrera de ciencias de datos? Pues yo lo que les recomiendo es justo lo que puse en la diapositiva de recomendaciones. Ustedes, dado que la ciencia de datos es tan amplia, identifiquen un área que sea de su interés y con base en eso exploten todo el material que puedan encontrar. De verdad que yo, digamos que, para ser honesta, no me da pena decirlo, aprendí literal en modo pobre. Incluso el idioma, ¿no? Así de Google Translate, Netflix, y es muy importante, también es de suma importancia, más si van a trabajar en empresas internacionales, tener bien el idioma y explotar todo lo que puedas encontrar en Internet. Incluso aprendí a usar software del que yo no tenía acceso, ¿no? Porque cuesta y yo no podía comprarlo. Entonces leí libros, vi muchos tutoriales y cuando me dijeron úsalo, lo pude usar. O sea, sí se puede aprender así también, ¿no? Entonces, explota todo lo que puedas, el conocimiento que tienes al alcance de un clic en Google o de YouTube. Y si lo quieres profundizar aún más, descarga libros. Tenemos Genesis Library, que pues es un poco ilegal, pero nos da acceso al conocimiento. Y si después tú quieres ver más casos prácticos, a lo mejor podrías tomar un diplomado o algo así. De hecho, antes de que lo olvide, para poner mi granito de arena, yo tomé un curso en una escuela, en una universidad muy sencilla en internet, pero me abrió el panorama de verdad, como que me cambió totalmente la forma de ver ciertas cosas y me ayudó también a aprender cómo aplicar ciertos algoritmos en Python, que yo después pues tuve que trabajar muchísimo en Python por mi parte para aprender a analizar datos, pero voy a estar regalando un curso de ciencia de datos
a las personas que me manden un correo, bueno, voy a regalar uno, pero los interesados, por favor, mándenme un correo con unas 3 líneas de motivos de por qué quieren ganar este curso. Y esto, digamos que va dirigido a las personas que están muy perdidas y no tienen idea de la ciencia de datos y aparte quieren aprender a programar. Hay un cursito que de hecho yo lo tomé, que de verdad me abrió el panorama, te habla desde muy básico de la ciencia de datos, para que puedas saber qué te gusta, y aparte tiene varias aplicaciones en programación y en probabilidad. Entonces, si estás muy perdido y no sabes qué hacer y aparte quieres aprender un poco más de programación en Python y probabilidad estadística, mándame un correo. Abril, pero dinos tu correo rapidísimo, y sé que al ratito lo vas a poner también en los comentarios del video, pero para que todos los que nos escuchen, que sean de Facultad de Ciencias, nos manden este correo, bueno, le mandan este correo a Abril para el curso. ¿Nos los dices? Claro, salas.abril@ciencias.unam.mx. Salas.abril, lo estoy escribiendo, @ciencias.unam.mx. Listo. Entonces, pues, Abril, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos vieron el día de hoy en esta última charla de la vida después de la FAC del 2020. Nos vamos a ver hasta el 2021. Les recuerdo que todas estas charlas están en YouTube, en nuestro canal de YouTube, así que pueden revivir estas y las que tenemos los jueves de habilidades para la búsqueda de empleo. Abril, muchísimas gracias por tus comentarios, muchísimas gracias por contarnos un poco más sobre lo que has hecho después de que estuviste en la FAC de Ciencias. Gracias a ustedes que nos vieron y nos vemos muy pronto. Adiós. Hasta luego, gracias por vernos.